Muy bien, sean todos bienvenidos a una tutoría más. El día de hoy vamos a hacer un poco breve, ya que vamos a estar haciendo una retroalimentación de la práctica que hicieron la semana anterior en el Management Studio. Que esa práctica fue sobre cómo crear una base de datos, que es esta que ven acá, prueba 1. Una tabla, que es esta tabla de matrículas, y también recordaremos sobre cómo hacer un CRUD, y también aparte les explicaré un poco esta vez sobre las llaves primarias y las llaves foráneas y por qué son estas llaves tan importantes en esta metodología. ¿Sí? Es que bueno, lo primero es que, si recuerdan, creamos una base de datos de esta forma. Utilizábamos create database y el nombre de su base, go, que es un modo en que tenemos de poder ejecutar bloques de código. Cuando utilizamos go, lo que se va a ejecutar es todo el código que esté arriba de ese go hasta encontrar otro go. Significa que este es un bloque de código y este es otro bloque de código. Tenemos entonces también la tabla de matrículas, que así es como se crea. Create table y el nombre de la tabla. ¿Sí? Tenemos como atributos de esa tabla, tenemos el ID de matrícula con su tipo de dato, que es entero. Tenemos not null, que es, con esto indicamos de que no se pueden hacer inserts o no se pueden registrar, no se pueden hacer registros más bien en esta tabla con un ID que sea nulo, con un ID que esté vacío. Siempre tiene que haber un ID. Y para ayudarnos en eso tenemos también el atributo, bueno, la característica identity, que nos sirve para que el ID sea autoincrementable. Y aquí indicamos que este ID matrícula va a ser una llave primaria. Tenemos el nombre con tipo de dato varchar 50, tenemos teléfono varchar 20 y tenemos la edad con el tipo de dato int. Ya tenemos aquí cómo es que se crea una base de datos y cómo es que se crea una tabla con sus respectivos atributos. Lo que hicieron la semana anterior, aparte de esto, fue crear, bueno, hicieron un CRUD. Si recuerdan, un CRUD, lo ponemos como comentario. Un CRUD se refiere a create, read, update y delete. Y también aprendieron cómo hacer cada una de estas, crear un registro, poder imprimir ese registro para dar la información que agregaron cuando insertaron un registro, modificar los datos de ese registro y también a cómo eliminar un registro o todos los registros también, aunque usualmente pues no van a borrar todos los registros de una tabla en una base de datos, y mucho menos cuando si fuese de producción, que tiene un montón de registros. Digamos, hay más de 1000 registros y por accidente eliminan todos esos registros, pues eso sería un gran caos. ¿Sí? Sería un gran caos. Entonces vamos a recordar cómo es que se hace un CRUD. Bien, así es que lo primero que vamos a hacer es crear un registro. La primera parte del CRUD, vamos a crear un registro, vamos a utilizar insert para poder insertar un registro en la tabla. Indicamos a qué tabla le vamos a hacer este insert, en la tabla de matrícula, y luego indicamos los valores que vamos a insertar.
Yo ya tengo un registro acá, es que vamos a crear otro. Ya tenía un registro para que vean cómo es que si el ID se autoincrementa, va a ser 2 el registro que coloque. Veamos, voy a cambiar disco, nombre, un teléfono. Vamos a colocar otro teléfono y una edad. Edad 19. ¿Sí? Ahora lo ejecutamos y dice que una fila afectada. También podemos, si recuerdan, podemos hacer insert de esta forma y así se hacen varios registros. Pueden hacer todos los registros que quieran de esta forma. Vamos a agregar 2 registros más. Vamos a poner Edwin. Cambiamos este teléfono, cualquier número, y le da 10. Ejecutamos, 2 filas afectadas. Y otra forma en que se puede hacer esto también es así, colocando aquí los valores que se van a los nombres de los atributos para colocarle sus respectivos valores, pero esto no es necesario, basta con poner values así como lo hicimos aquí, que no es necesario poner esto. Pero una cosa de aquí es importante: como el ID es autoincrementable, no es necesario colocar aquí ID matrícula. No es necesario y no es correcto, porque estamos colocándole aquí al ID que es identity. Entonces no es necesario colocarlo aquí porque se va a autoincrementar con cada registro que se haga. Entonces el nombre, aquí puse teléfono, aquí es edad. Entonces solo bastaría con colocar estos 3 atributos. Ahora, para ver que realmente se insertaron estos registros, utilizamos un select en la parte de leer los datos. Utilizamos un select y vamos a hacer un select global, matrícula, lo ejecutamos y efectivamente vemos que están todos los registros que hemos hecho y que el ID se ha ido autoincrementando. Como les digo, vamos un poco rápido porque esto ya lo vieron la semana anterior, solo es una retroalimentación. Ahora vamos a modificar un registro, que sería la parte de update. Para esto vamos a utilizar como comentario no vamos a utilizar update. Luego indicamos a qué tabla vamos a modificarle un registro, indicamos lo que vamos a modificar, vamos a cambiar la edad de el registro con ID 2, vamos a cambiar la edad del registro que tiene el ID número 2. Vamos entonces a colocar edad y la edad va a ser igual a 14, ¿sí? Y le indicamos que se le va a cambiar la edad
al ID de matrícula que sea igual a A2. Ejecutamos esta línea, se afectó una fila, hacemos un select global, verificamos el registro con la ID 2 y efectivamente vemos que la edad era antes 19, es este registro de acá, era 19 y ahora la edad es 14. Ya modificamos la edad. Ahora tenemos que vamos a eliminar la fila con el ID 3. Ahora estamos en la parte de delete, y para eliminar una fila o un registro utilizamos la sentencia de delete, utilizamos delete from, indicamos a qué tabla le vamos a hacer el delete y solamente indicamos que se va a eliminar el registro en donde el ID matrícula va a ser igual a 3. Ahora hacemos otro select asterisco from y ya vemos que pasa del ID 2 al ID 4. ¿Se salta el 3? No se lo salta. Lo que pasa es que lo hemos eliminado. Entonces, para hacer un insert, para crear un registro, utilizamos insert, hacemos un insert en la tabla matrícula, indicamos a qué tabla le hacemos el insert, ponemos los valores, lo ejecutamos y ahí sería un insert. Para hacer varios inserts de una vez, solo se separan los valores por coma, y también se puede hacer de esta forma, indicando los atributos y los valores respectivos a esos atributos. Para poder ver los datos que tenemos en la tabla, los registros que hemos hecho, hacemos un select asterisco from para ver todos los registros que hemos hecho en la tabla de matrícula. Para modificar usamos update, indicamos la tabla que contiene el registro que vamos a modificar, utilizamos set y decimos cuál es el dato nuevo, o más bien cuál es el atributo al que le vamos a modificar un dato, y le agregamos el dato nuevo. Luego, en donde el ID de matrícula es igual a 2, indicamos cuál es el ID del registro al que le vamos a modificar un dato. Luego tenemos por último el delete, que solamente utilizamos delete, indicamos a qué tabla vamos a eliminarle un registro y decimos que se va a eliminar un registro en donde el ID de matrícula sea igual a 3. Ya no tenemos ese registro acá. Bueno, entonces es así como se hace un CRUD. Ya hemos creado, ya recordamos cómo es que se crea una base de datos, cómo es que se crea una tabla y cómo se hace un CRUD. Ahora, como les dije al inicio, voy a explicarles un poco acerca de las llaves primarias y foráneas. Las llaves también se les puede llamar claves, son muy importantes, bastante importantes en cualquier base de datos relacional, ya que gracias a ellas es que podemos identificar o buscar datos que estén alojados en una tabla, y también permiten preservar su integridad. En términos sencillos, ¿a qué nos referimos con preservar su integridad? La integridad de los datos, pues que los datos tienen que ser precisos, tienen que ser confiables, tienen que estar completos, por así decirlo, en cuanto a las características que tienen que tener, como que los datos tienen que ser coherentes. Por ejemplo, no vamos
tuviésemos una entidad persona, no vamos a agregarle como atributo a una identidad persona precio. No podemos hacer eso porque eso no es coherente y los datos tienen que ser coherentes, tienen que ser válidos y por ende que se puedan manipular con más facilidad. Y pues al fin y al cabo es para ello que tenemos datos en una base de datos. Un dato en sí no nos dice mucho, pero ya en conjunto, en un registro, ya esos datos pues ya nos pueden ofrecer información útil. Y aparte de brindarnos información útil, pues también se pueden manipular de otras formas. ¿Sí? No es solo para consultar información que se hace en una base de datos, se puede manipular de diferentes formas, como lo hemos visto acá también, que hemos manipulado ciertos datos, modificándolos, eliminando registros. ¿Sí? Tenemos esa parte y bueno, tenemos llaves primarias que ya las hemos conocido, que es esta de acá. En este caso, la llave primaria, como lo indicamos aquí, es la ID de matrícula. Esta es una llave primaria. Las llaves primarias se usan para identificar de manera única los registros de una tabla en una base de datos. Y tenemos también las llaves foráneas. Una llave foránea es un campo, al igual que la llave primaria, es un campo en una tabla que hace referencia a una llave principal. ¿Sí? Hace referencia a una llave principal en otra tabla. A una llave o a una clave, como la podemos conocer también. Hacemos referencia a una llave primaria que esté en otra tabla. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a crear una tabla. No le vamos a poner muchos atributos, solamente un ID. Vamos a ponerle una llave primaria, alumnos, y para que vean que una llave foránea es un campo dentro de una tabla que hace referencia a una llave primaria que está en otra tabla, lo vamos a hacer un pequeño ejemplo. Solamente no vamos a agregar atributos, solamente voy a agregar esta llave, aparte del ID que ya agregamos. Para hacer una llave foránea o una referencia a otra tabla, se hace de esta forma. Colocamos, bueno, pueden colocar el nombre que quieran, pero normalmente pues lo vamos a hacer así. Indicamos el nombre de la llave, que va a ser ID matrícula FK, indicando que es una llave foránea. Luego el tipo de dato que tiene aquí la llave primaria, que es entero, indicamos que es una llave foránea, aunque esta parte no es necesaria, es mejor indicarlo. Y también indicamos a qué hace referencia esta llave. Hace referencia a la tabla de matrículas y hace referencia a la llave primaria que está en la tabla de matrícula. ¿Sí? Esa llave foránea hace referencia a la llave primaria que está en la tabla de matrículas. Entonces este es un campo que une ambas tablas, hace una relación entre estas tablas, y por eso es que esta estructura se llama entidad relación. Esta es una base de datos relacional. Ya la hemos convertido en base de datos relacional porque aquí estamos haciendo una relación entre tablas. ¿Sí? Entonces es así en la forma en la que se crea una llave foránea. Pero esto lo vamos a ver más a detalle en las siguientes tutorías. Aquí es solamente para representar lo que les estaba explicando.
No nos vamos a meter de lleno a esto por el momento, solamente era para explicarlo. Y tenemos también en este tema de las llaves foráneas algo llamado integridad referencial, solo por mencionarlo, no nos vamos a meter de lleno a esto y es algo extenso también. La identidad referencial significa que cuando un registro en una tabla haga referencia a un registro que está en otra tabla, que para esto ya tendremos que tener entonces una relación para poder hacer un registro que referencia a otra tabla, dicho registro pues tiene que existir, si no pues es como que consultamos información que no existe, no hay integridad referencial, porque por ejemplo hacemos un registro en esta tabla de alumnos teniendo una relación con la tabla de matrícula, pero imaginemos que no existe la tabla de matrícula, entonces no existiría en realidad una relación entre estas tablas. ¿Bien? Se refiere a eso. Entonces, en conclusión, las llaves primarias y las llaves foráneas son las que permiten que las tablas dentro de una base de datos relacional se relacionen y por ende sea una base de datos relacional. ¿Bien? Bueno, entonces ya recordamos, como les digo esto, bueno, ya lo saben, vieron la tutoría o la práctica de la semana anterior, ya recordamos cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, cómo hacerle un CRUD a una tabla y como anexo cómo aprendimos un poco sobre llaves primarias y llaves foráneas, ¿sí? Ya tenemos prácticamente completada entonces la tutoría de hoy, pero ya por último vamos a dejar una pequeña tarea y va a ser sencilla porque ya tienen varios ejemplos, ¿sí? Esta tarea consiste en que van a crear una tabla que les recomendaría que fuese esta. Van a crear una tabla y van a hacer un CRUD. Ustedes van a hacerle un CRUD a una tabla. Esa es la tarea que tienen, hacerle un CRUD a una tabla. ¿Sí? En Classroom vamos a estar publicando esta tarea y solamente es eso, pueden, si quieren hacer la práctica completa, pueden hacer una base de datos, crear la tabla y hacerle el CRUD. La tarea es hacerle un CRUD a la tabla. Ya tienen varios ejemplos en los que se pueden apoyar para poder hacerlo, ¿sí? Y decirles también que si se les presenta algún problema, pueden consultarnos a cualquiera de los tres, a William, a Manuel o a mí o al ingeniero también. Pueden consultarnos por cualquier duda o cualquier que tengan o cualquier problema que se les presente, pueden consultarnos sin problema. Entonces eso sería todo por la tutoría de hoy, ¿sí? Solo era una retroalimentación, así es que les deseo suerte con la tarea y con su estudio y nos vemos en la próxima tutoría.